Shavua Tov, Erev Tov. A todos bienvenidos a la clase de hoy de Daf Yomi. Estamos acabando el Daf Yud Dalet y vamos a comenzar hoy y vamos a estudiar el Daf Yud Tet Vav, perdón, el Daf número 15. Así que también para tenerlo en mente y saber que esta semana, Bezrat Hashem, también acabaremos el segundo capítulo de Masejet Berajot y ya empezaremos también en esta semana el tercer capítulo. El segundo capítulo es un capítulo muy cortito y lo habremos completado pues en apenas 3 o 4 días, que es lo que nos lleva a estudiar ese capítulo. Bien, hoy vamos a estudiar hasta el final de la página Tet Vav, Amud Bet, segunda cara, ¿sí? Y a lo mejor empezamos un poquito de la página Tet Zain. Muy bien. Entonces vamos ahora sí a comenzar. Vamos a compartir las hojas que vamos a estudiar hoy. Daf Yud Dalet, Amud Bet, ahí donde está el amarillo, y después seguiremos en la página 15 desde el comienzo. Vamos allá. Dice así. Dice la Gemara. Amar Ula, dijo Ula. Kola korekidat shema velo tefilín. Todo el que dice la shema sin tener los tefilín puestos, nos referimos a la persona que está obligada a tener tefilín, a los hombres. Que ilu me'aid edut sheker be'atzmo. Es como si estuviese dando un testimonio falso sobre sí mismo. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Otra analogía de la recitación de la shema sin tefilín. Dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Que ilu hikrib olá velo minja. Es como si trajese un sacrificio de olá, es decir, ese sacrificio que se quemaba total y absolutamente sobre el altar del Bet HaMikdash, sin traer la minja era la ofrenda vegetal que estaba conformada principalmente de harina y de aceite. Entonces es como si trajese una ola sin traer la minja correspondiente. Vezebach velo nehasim, o que traía un zebach, es decir, un korban shelamim, es decir, un sacrificio pacífico para conseguir apaciguar la relación entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, bien, sin traer las libaciones que debían acompañarlo. Bien, entonces dice la Gemara, Veamar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, dice, como una persona que quiere recibir sobre sí el yugo divino de una manera completa, de la manera mejor posible para recibir el yugo de los cielos, seguimos ya en la página 15, dice, Yifne veitol yadav veyaniach tefilin veikra kriyat shema veitpale. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, cuando se levante, tiene que evacuar, hacer sus necesidades fisiológicas. Después se lava las manos, hace netilat yadayim. Después se pone los tefilim, después recita la shema, y por último, que rece la tefilá del Shemoneh Esrei, la midá que decimos. Vezoim malchut shamayim shelma. Y a esto se llama recibir completamente el yugo de los cielos. Bien, perdón, vamos a primero hacer una pequeña apunte sobre lo que dijo Ula anteriormente. Anteriormente, justo al principio de lo que estudiamos hoy, Ula dijo que aquel que dice Shema sin los tefilín, es como si estuviese dando un testimonio falso sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque en la lectura del Shema nosotros decimos Ukshartam leot al yadeja, es decir, en la lectura del Shema, en el primer párrafo como en el segundo párrafo, viene la misma del tefilín. Y la persona que lee la Shema en el momento en el que tiene que ponerse los tefilim y no los lleva puestos, es como si está prestando testimonio sobre sí mismo de que él mismo no está cumpliendo aquello que está diciendo. Seguimos entonces en la página 15 y vamos a ver este tema de recibir el yugo celestial. Y dice, Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Kol anifne benotel yadav umaniach tefilim vekore kriyat shema umitpalel. Todo aquel que evacúa, se lava las manos, se pone los tefilim, recita el Kriyat Shema y reza la midá del Shemoneh Esrei. ¿Qué pasó? Ma'ale alaba katuv keilu bana mizbeach veikriv alav korban. Entonces se le considera como si él hubiese edificado un altar en el Bet HaMikdash y hubiera ofrecido sobre él un sacrificio. Dichti, puesto que está escrito en el versículo, Erhaz benikayon kapai, va sobeba en mizbajaja Hashem. Dice, me lavaré mis palmas de las manos con limpieza y rodearé tu altar, oh Hashem. Bien, así dice el Sefer Tehilim, los salmos. Sobre este versículo se interpreta a modo de derashá. Vamos a hacer una explicación del versículo. Cuando lave con limpieza las palmas de mi mano para rezar,
será como si hubiera rodeado el altar de Hashem. La Gemara cita una pregunta para mostrar otra ventaja de conducirse de esta forma. Dice así, amarle Raba, le dijo Raba a Rabajía Baraba, lo sabar lemor que ilu tabal dichtib. Dice, ¿acaso no opina, maestro, que a quien le hacen el Yadayim para rezar se le debe considerar como si se hubiera sumergido en agua? Dichtib, el Hatz Benikayon, ya que está escrito, me lavaré el Hatz con limpieza, mis palmas. Velo kataba al Hitz, y no está escrito lavaré mis palmas. Al Hitz indica la acción de lavar, y en este caso las manos. Aunque el versículo dice explícitamente, me lavaré mis palmas, la forma verbal que empleó es más pertinente al lavado de todo el cuerpo. Y eso sugiere que quien se lava las manos es como si se lavara todo el cuerpo. Amarle Rabina le Raba. Le preguntó Rabina Raba, Hazimar, Haitzurba me Rabanan, de Atame Maraba Beamar. Y dice, maestro, vio aquel erudito que vino de Occidente, es decir, de la tierra de Israel, y dijo, Mishe en Lomaim Lirjot Yadab, Mekaneach Yadab Beafar, Ubistror, Ubekesamit. Aquella persona que no tiene agua para lavarse las manos antes de rezar, para hacer Netilat Yadayim, se puede limpiar las manos frotándoselas con tierra, con piedras pequeñas o con una astilla. Amarle Shapir que Amar. Le respondió Rabbi y le dijo, es cierto lo que dijo aquel erudito, ya que efectivamente, no solo con agua se permite limpiar las manos. Mi ketiv el hatz bemaim nikayon ketiv. Dice, pues el versículo dice, ¿acaso está diciendo el versículo, limpiaré con agua? En realidad lo que dice es, me lavaré mis manos con limpieza. El hatz benikayon kapay. Kol midi de menaké. Es decir, el versículo nos viene a decir cualquier cosa que limpie. Dejar Rabhizda layet aman dimhadar amaya beidan celota. De hecho, Rabhizda maldecía a todo aquel que se ponía a buscar agua para lavarse las manos a la hora del servicio matutino, pues se le podía pasar la hora. Bien, espero que todo el mundo esté escuchando y esté conectado. Muy bien. Sigue la Gemara y dice, Vean Emile, Likrat Shema, Abalitila Mihadar. Esta enseñanza de que no hay que buscar agua para lavarse las manos se refiere solamente para la Kriyat Shema, pero sin embargo para la Tefilá, para la Amidá del Shemone Esrei, cuyo horario no está limitado en ningún momento del día, uno sí debe buscar agua. Vead Kama, ¿y cuál es la distancia máxima que uno está obligado a recorrer para buscar ese agua? Ad Parsa, hasta una distancia de un Parsa. Una Parsa equivale a unos 4 kilómetros aproximadamente. Y agrega la Gemara y dice, Vean Emile Lekame. Y esta de la distancia que hay que recorrer para buscar agua solo se aplica en el caso de que se encuentre más hacia adelante en el camino. Es decir, en la misma dirección en la que uno está caminando. Abalajore, afil un 1000 en ojos de él. Pero si tiene que ir para atrás para encontrar el agua, ni siquiera tiene que volver para atrás un 1000. Un 1000 es un cuarto de un parsá, es decir, 1 kilómetro aproximadamente. Y de esta enseñanza, perdón, no hay que volver para atrás. 1000 jude en ojos de él. Hapajot mi 1000 joser. Desde aquí, de esto que dijo, ni siquiera un 1000, se entiende que un 1000 no tiene que volver para atrás, 1 kilómetro, pero menos de 1 kilómetro sí tiene que volver para atrás para buscar agua para hacer Netilat Yadayim. Con esto concluimos la Gemara de esta Mishnah y comenzamos Bezrat Hashem, la siguiente Mishnah que está aquí marcando en amarillo. Dice así, dice la Mishnah, Hakoret Shema velo ishmea leozno yatza. Quien recita la Shema sin oírse, es decir, que dice la Shema sin pronunciar las palabras de manera que él se pueda escuchar a sí mismo, yatza, cumplió con su obligación. Rabbi Yossi Omer lo yatza. Sin embargo, Rabbi Yossi opina que no cumplió con la obligación. Kará velo dikdek beotiyotea, si uno recitó la Shema y no fue preciso en la pronunciación de sus letras, Rabbi Yossi Omer yatza. Rabbi Yossi opina que cumplió con su obligación. Rabbi Yehuda Omer lo yatza. Rabbi Yehuda por su parte dice que no cumplió con la obligación. A Corele Mafrea lo yatza. Quien recita incluso una parte de la Shema a la inversa no cumple con su obligación. Karabeta y Azor le makom sheta. Y se está leyendo y se equivocó y aún así siguió leyendo, debe regresar al lugar donde se equivocó. Tenemos 3 circunstancias. La primera es el hecho de escucharse mientras uno se está pronunciando la Shema. El segundo es de pronunciar bien las letras y las palabras. Y el tercero es, el 4. El tercero es no leer en desorden.
Y como consecuencia de eso, si una persona se equivocó, tiene que volver al lugar donde se equivocó y aunque haya seguido para adelante. Entonces dice así. Dice, son 3 las opiniones sobre la necesidad de que uno oiga su voz al recitar la Shema. ¿Cuáles son? Si necesita, no necesita, y en principio, lejatjila, sí necesita oírse. Aunque en la última instancia, Bediabad, si no se oyó, también habrá cumplido con su obligación. Vamos a ver lo que dice la Mishnah, la Gemara, perdón, en referencia a esta Mishnah. Quien recitó la Shema sin oírse cumplió con su obligación. Sí, Rebiosi en cambio opina que no. Dice Maitama de Rebiosi. ¿Por qué razón Rebiosi opina que quien no oyó su voz al recitar la Shema no cumplió con su obligación? Mishum dichti, puesto que está escrito Shema. Shema significa oye. ¿Qué quiere decir? Ashma leosneja mashatamutsimipija. Es decir, es como si el versículo nos estuviese diciendo, él mismo, escucha con tus oídos lo que estás diciendo con tu boca. Y sigue la Gemara y dice, Betanakama sabar Shema bejol lashon shata shomea. Pues ¿por qué el primer sabio que dijo que aunque no se escuche por su boca, cumplió con la obligación? Porque él interpreta que Shema significa cualquier cosa que tú puedas escuchar. Es decir, ya habíamos visto esta explicación para hablar de que la Shema se podía recitar en cualquier idioma. Cualquier idioma que tú entiendas. Y no solo en hebreo bíblico. La Gemara concluye, Rabbi Yossi tarte Shema mina, y en verdad Rabbi Yossi está de acuerdo con el primer Tana sobre este punto, ya que él deduce las 2 enseñanzas de la palabra Shema, que la persona debe oírse a sí misma recitar el Shema, y la persona puede recitar el Shema en cualquier idioma. Bien, y así. Muy bien. Entonces seguimos con la segunda parte de la Mishnah. Y dice, Tnanatam, estudiamos en una Mishnah que se encuentra en Terumot. Dice, Jeresh hamedaber benoshomea lo yitrom. Un sordo que puede hablar y no oír, no puede separar la terumá. ¿Por qué? Porque no puede oír la bendición que se debe pronunciar al realizar esta misma. Veim taram terumato terumá. Pero si de todas formas separó la terumá, es decir, cuando un agricultor tenía una cosecha, tenía que separar una parte que se daba al Cohen. Esa parte que se da al Cohen se llama terumá. Además, tenía la obligación de separar 1/10 de lo que quedaba, que se llama el Maaser Rishon, y otro 1/10 de lo que quedaba, que se llama el Maaser Sheni o Maaser Ani, en función de en qué año del ciclo de los años sabáticos nos encontremos. Entonces, si la persona separó la terumá y es una persona que no oye, pero sí puede hablar, entonces, ¿qué pasó? Él no se escuchó a sí mismo decir la verajá. Entonces, a priori no puede separar la terumá, pero si ya lo hizo, pues a posteriori, como dice aquí, Bediabad, su terumá se considera terumá y que, por lo tanto, recibe la santidad de terumá y se le aplican todas las leyes que tienen que ver con la terumá. ¿Bien? Entonces, vamos a ver quién es el sabio que enseñó esto. Dice, Mantana, Jeresh Amedaber Benoshomea, Diabad in Lejatjilalo. ¿Quién es este Tana, ese sabio, que sostiene que un sordo que puede hablar y no oír, Bediabad a posteriori, si ya separó la terumá es válida, pero a priori que no lo haga? La Gemara responde, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Rabbi Yossi, esta Mishnah se enseñó según la opinión de Rabbi Yossi. Fue Rabbi Yossi que la enseñó. Detnan, como se enseñó en una Mishnah, en nuestra Mishnah, Hakoreta Shema Veloish Mia Leosno Yatza, libre Rabbi Yehuda. Es decir, estudiamos en nuestra Mishnah que quien recitó la Shema sin oírse cumplió con su obligación, según la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer lo Yatza, y Rabbi Yossi opina que no cumplió. ¿Sí? Atkan, lo que ama Rabbi Yossi lo Yatza. En esta opinión, no se refirió Rabbi Yossi a que dijo que no cumplió. Ela, Gabe Kriyat Shema de Oraita, sino la recitación de la Shema, que es un precepto de la Torá. Abal terumá mishum berajahu. Pero el caso de la terumá, el impedimento para la persona que no escucha, para separarla, no es por la realización de una misvá, de la misvá misma, sino por la pronunciación de la bendición que se debe decir previamente. Uberajá, de Rabanán, y la obligación de decir verajá es una obligación de los sabios. Por lo que Rabbi Yossi valida el cumplimiento del precepto, aunque no lo haya oído la persona que es sorda. Veló, va verajá, talia, milta. Además, la misvá de la teruma no depende de la bendición. Por eso, aunque la bendición del sordo no fuera válida, por no oírla, la separación de la teruma sí lo es. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Está diciendo lo siguiente.
La viuda dice que la persona, aunque no lo escuche, cumple. Entonces no estamos en el caso de esta segunda Mishnah. ¿En qué estamos? ¿En qué caso estamos? La viuda sí dijo no cumple. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si la persona no escucha lo que está diciendo, no cumple. Bien, entonces por eso dice que la persona que no escucha, que no se pare la teruma, porque no va a escuchar la verajá. Dice, pero aquí, ¿por qué el Bediabat funciona para la teruma? Porque la diferencia, ¿cuál es? Que la lectura de la Shema es una obligación de la Torah. ¿Sí? Y entonces, de ayuda de Barimael, estas palabras hay que recitarlas. ¿Bien? Y al recitarlas hay que escuchárselas. Y esta es la mitzvah de la Torah. Sin embargo, la terumá, ¿cuál es todo el problema en la separación de la terumá según la segunda Mishnah? Que no escuchó la verajá. Pero la separación de la terumá no depende de la verajá. Quiere decir que la mitzvah de la Torah, la persona que no escucha la cumplió. Lo único que no escuchó la verajá, que es una mitzvah de Rabanán, y entonces, si lo hizo, a posteriori, vale la teruma, porque la separó realmente, aunque no pudo escuchar la verajá. La Ojizda dijo que Rabbi Yossi es el Tana de esta Mishnah, y no Rabbi Yehuda, ya que él sostiene que la opinión de Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, que valida el cumplimiento de la mitzvah aunque la persona no se oiga, es porque no hay ninguna necesidad de oírse al recitar el Shema, y por consiguiente, según Rabbi Yehuda, no debería haber ningún impedimento para que un sordo separe la teruma. La Gemara objeta la opinión de Rav Hizda. Dice, Umimai de Rabbi Yossi. ¿Y cómo sabes que el Tana, que el sabio de la Mishnah es Rabbi Yossi? Dilma Rabbi Yudahi, puede ser que sea Rabbi Yuda. De Amarga be Kriyat Shema Name. Que también con respecto a la recitación de la Shema, sostiene que si la recitó sin oírse, Diabad in, en última instancia, a posteriori sí habrá cumplido, Lejat Hilalo, a priori no. Es decir, lo que nos está diciendo ahora la Gemara, nos está acotando las palabras de Rabbi Yehuda en la Mishnah nuestra. Es decir, cuando Rabbi Yehuda dijo que salió, que la persona que no se escuchó a sí misma decir la Shema cumplió, lo que nos está diciendo ahora la Gemara es que Rabbi Yehuda opina que eso es a posteriori, pero a priori no debería hacerlo sin escucharse. Y vamos a corroborar esta explicación. Dice, te da de Katane, Hakore Diabad y Lejatjilalo, ha de saber que él solo lo permite en última instancia, ya que la Mishnah dice quien recita, lo que indica que la persona ya la está recitando de esa forma. Y se entiende de ello que nada más, en última instancia, la persona sí cumple con la obligación, mientras que en principio no debe recitarla sin oírse. Pues si la viuda lo hubiera permitido, hubiera dicho el que va a recitar, con lo que indicaría la forma en que se debe recitar desde un principio. Es decir, haciendo un análisis meticuloso de las palabras de la Mishnah, entendemos que la viuda se refiere a una persona que ya está diciendo la Shema. Hakorel, que mientras está leyendo. Si mientras está leyendo no se escucha a sí mismo leerla o recitarla, entonces ya cumplió, pero a priori la viuda piensa que tiene que escucharla. ¿Y cómo sabemos que la Mishnah nos está hablando de un caso de a posteriori? Porque dice el que está leyendo, no dice el que va a leer. Dice Amri, la Gemara rechaza esta prueba, y dice Amri, dijeron en el Bet Midrash, Hay de Katane a Kore, ya que la Mishnah cita dos opiniones, la de Rabbi Yossi y la de Rabbi Yehuda, podemos argumentar que la razón de que esté escrito en la Mishnah quién recita, no es para mostrarte que Rabbi Yehuda sostiene que la persona no debe recitarla, así desde un principio. Leodiajá cojó de Rabbi Yossi, de Amar Diabad Namelo, sino que es para mostrarte con qué fuerza lo prohíbe Rabbi Yossi, para enseñarnos que según él tampoco en última instancia la persona cumplió con su obligación. De ir Rabbi Yehuda a filo lejatjila name yatzá. Sin embargo, según Rabbi Yehuda podemos argumentar que en principio, a priori, se puede recitar la Shema sin oírse, de manera que cumple también en tal caso con su obligación. Por lo tanto, no es obligatorio atribuirle a Rabbi Yehuda la Mishnah del Tratado de Terumot, tal y como dijo Rav Hizda. Bemay o Kimta Yaketana le has atribuido la Mishnah de Terumot, que Rabbi Yossi, es decir, según Rabbi Yossi, pues según Rabbi Yehuda también se le permite recitar la Shema sin que la persona oiga desde un principio. El ajá de Tania. Pero entonces, la verdad que dice, lo llevaré Haram Birkat Hamazon Beribó. La persona no debe recitar el Birkat Hamazon con el pensamiento, es decir, en silencio, sin oír las palabras que pronuncia. Veim Beraj Yatza. Pero si dijo la verajá de ese modo, cumplió con la obligación. Mani, la opinión de quién sigue esa veraita. Lo Rabbi Yossi, pero Rabbi Yehuda no sigue ni la opinión de Rabbi Yossi, ni la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces dice, de ir Rabbi Yehuda a amarle Hatjila Name Yatza. Pues si siguiera la opinión de Rabbi Yehuda, entonces ¿por qué dice el hombre no debe recitar el Birkat Hamazon con el pensamiento?
Si según tu opinión, Rabbi Hizda, él, o sea, Rabbi Yehuda, dijo que en principio se puede recitar sin oírse, e igualmente se cumple con la obligación. Y Rabbi Yossi, diabadnamelo, y si la veraita corresponde a Rabbi Yossi, ¿por qué dice, pero si ya bendijo en voz baja que cumplió? Según Rabbi Yossi, tampoco valdría, porque a posteriori tampoco vale que lo haya dicho en voz baja. Y a que el Birkat Hamazon es un precepto de la Torah, de este razonamiento se debe concluir que la postura de Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah es que solo en última instancia la persona habrá cumplido con la recitación del Kriyat Shema. Si lo hizo sin escucharse, aunque en un principio no la debe recitar de esta forma. Y no, como argumentó Rav Hizda, que Rabbi Yehuda permite recitar así desde un principio, por lo tanto la vereitá de Birkat Hamazon sigue la opinión de Rabbi Yehuda. El Amay Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué argumentas? Que la vereitá es según Rabbi Yehuda, y con eso quieres concluir que su postura sobre la Shema es Udi Abad in lechatchila lo, que únicamente a posteriori cumplió con la obligación, pero a priori no lo cumple si no se escucha a sí mismo. Ela Hadetani Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Si es así, esta vereita que enseñó Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, Jeresh Hamedaber ben Oshomea Torem lechatchila. El sordo que puede hablar y no oír tiene permitido, en principio, a priori, separar la terumá, aunque no oiga la bendición que recita. Mani, la opinión de quién sigue esta veraita. Bien, hay gente que entra y sale. ¿Todo bien? La opinión de quién sigue esta veraita. Lo Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yossi. Ni la opinión de Rabbi Yehuda, ni la opinión de Rabbi Yossi. ¿Por qué? Vamos a analizar. Dice, y Rabbi Yehuda, si fuese que sigue la opinión de Rabbi Yehuda, ¿por qué dice que el sordo tiene permitido separar la terumá a priori? Ha de amar diabadin. Según su opinión, Rabbi Yehuda sostiene que solo si fue a posteriori cumplió con la obligación de la Shema. Lejatjilalo, pero a priori no. Y Rabbi Yossi, si fuese que la veredita corresponde a la opinión de Rabbi Yossi, ¿con más razón no puede ser? Amar diabadnamelo, pues él dijo que tampoco se puede a posteriori. Entonces, dice, vea filu lejatjilaname era leolam Rabbi Yehuda. En verdad, Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah sostiene que incluso en principio también se puede recitar la Shema sin oírse, tal como explicó Rav Hizda. Velo kasha, y no encontramos ninguna dificultad en ello, ya que así se debe enfocar. Hadide, la veredad que dice que un sordo puede en principio separar la terumá, sigue la opinión del propio Rabbi Yehuda, que sostiene que uno puede recitar la Shema sin oírse. Ha de Rabbe, mientras que la veredad del Birkat Hamazon refleja la opinión de su maestro, Rabbi Elazar ben Azariah, que sostiene que en principio uno debe oírse al recitar cualquier bendición. La Gemara cita la veredad en la que se menciona la opinión del maestro de Rabbi Yehuda. Ditnan, como se enseñó en una veredad. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah. Hakore et Shema sarich sheyashmiya leozno. El que recita la Shema debe escucharse a sí mismo mientras la dice. Sheneemar, puesto que está dicho, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Puesto que está escrito, escucha, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Rabbi Meir discrepa con Rabbi Elazar ben Azariah y dice, amarle Rabbi Meir, le dijo Rabbi Meir a Rabbi Elazar ben Azariah, Hareu Omer, Hashem no gemesebeja yomale babeja. Dice el versículo, dice que estas palabras las pondrás en tu corazón. Ahar kavanat halev hen devarim. La recitación de estas palabras de la Shema depende del pensamiento y por lo tanto no es necesario que la persona oiga lo que recita. De la palabra debe, en la cita de Rabbi Elazar ben Azariah, lo debe hacer con la voz lo suficientemente alta para que su oído lo oiga. Se entiende que solo en principio uno debe irse a recitar la Shema y que si la recitó sin oírse, la persona habrá cumplido igualmente con su obligación. Esto sirve de prueba para la conclusión de la Gemara. La veraitá del Birkat Hamazon sigue la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. Dice, Ashta de Atetleaji. Ahora que llegaste hasta aquí, a esta información nos hiciste saber la opinión de Rabbi Meir, que la persona puede recitar la Shema sin oírse. Afilu tema Rabbi Yehuda que Rabbi Svirale. Incluso podrías decir que Rabbi Yehuda sigue la opinión de su maestro. Si la recitó sin oírse, en última instancia la persona habrá cumplido con su obligación. Pero en principio sí debe oírse. Ve la kasha y aún así no habría una dificultad. ¿Por qué? A Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque esta vereita, la que permite al solo separar la terumá, sigue la opinión de Rabbi Meir. A Rabbi Yehuda y las otras, la Mishnah de Terumot y la vereita del Birkat Hamazon, que exige en principio oír lo que uno recita, sigue la opinión de Rabbi Yehuda. En resumen, vamos a hacer un pequeño resumen.
Dice así. Hay tres opiniones diferentes sobre el que recita la Shema sin oír lo que dice. Uno, la opinión más estricta. La opinión más estricta es la de Rabbi Yossi, que sostiene que si la persona recitó la Shema sin oírse, no cumplió con su obligación. La segunda opinión es Rabbi Udá y su maestro Rabbi Elazar ben Azaria, que sostienen que en principio quien recita la Shema debe oírse a sí mismo y que si la recitó sin oírse, en última instancia, a posteriori, que se llama Bedi Abad, cumplió con su obligación. La opinión menos estricta es la de Rabbi Meir, que sostiene que no hay necesidad de oírse cuando se recita la Shema. Nanatam, Hakol Kesherim Likrot, Et HaMegillah, Chutz Mejeresh, Shoter Bekatan. Estudiamos en una Mishnah en el tratado de Megillah, que dice, todas las personas son aptas para leer en público la Megillah de Esther el día de Purim, salvo el sordo, que puede hablar y no oír, el demente y el menor. Rabbi Yehuda Machshir Bekatan. Sin embargo, Rabbi Yehuda declara que el menor es apto para leer en público. La Gemara analiza esta enseñanza y dice, la Gemara entiende que la exclusión del sordo en la Mishnah nos enseña que su lectura tampoco es válida en última instancia. Y por lo tanto pregunta, Man Tana Jeresh Diabad Namelo, ¿qué Tana es el que sostiene que un sordo que puede hablar y no oír tampoco Bediabad, es decir, a posteriori, es apto para leer la Megillah? Amar Rav Matana, dijo Rav Matana, y ya pasamos a la página, estamos en la última línea de la página 15, de las dos últimas líneas, dice Amar Rav Matana, dijo Rav Matana, Rabbi Yossi. Esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yossi. Ditnan, pues estudiamos en la Mishnah. Hakore et Shema velo ishmia leos, ¿no? Yatzad dibre Rabbi Yehuda, que el que dice la Shema y sin oírse a sí mismo, cumple con su obligación. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda, y Rabbi Yossi dice que no cumple con su obligación. ¿Se entiende esta Mishnah? Que Rabbi Yossi sostiene que para poder cumplir con una misvá que depende del habla, uno debe oír lo que pronuncia. De todas las misvot, sin embargo, el sordo que no se puede oír a sí mismo está exento del cumplimiento de todas las misvot relacionadas con el habla. Por lo tanto, concluimos que es él quien sostiene que un sordo no es apto para leer la Megilá para el público, pues el público debe escuchar la lectura de la Megilá de una persona que esté obligada a cumplir con esa mitzvah. Mimai de Rabbi Yossi, ¿y cómo sabes que el Tana de la Mishnah sobre la Megilá es Rabbi Yossi? Bedi Abad Namelo, ya que la intención de la Mishnah es enseñar que incluso, en última instancia, tampoco la lectura de un sordo es válida. ¿Acaso es por eso que dice que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yossi? Y ahora pasamos a la página, a la Mud Bet, a la segunda cara, y dice así, Dilma Rabbi Yehuda, quizá el Tana de esta Mishnah es Rabbi Yehuda. Quizá el Tana es Rabbi Yehuda, Ulejadjila Judelo, y la Mishnah se está refiriendo a que solo en principio el sordo no es apto para leer la Megilá para los demás. Ha Diabad Shapir Dame. Y dice, pero que en última instancia, si ya lo hizo, su lectura es válida. La Gemara refuta esta objeción. Los al-Kadata. No pienses que la Mishnah se puede interpretar así. De Katane, Jeresh, Dumia, de Shoter de Katán. Pues menciona tres casos juntos. El sordo, el demente y el menor. Lo que indica que la ley del sordo es como la ley del demente y como la ley del menor. Más Shoter de Katán diabad namelo, de la misma manera que el demente y el menor, aunque lo hayan leído a posteriori, tampoco es válido. Afjeresh diabad namelo. De la misma manera, el sordo, aunque la lea, tampoco es válido porque la leyó. Bedilma, ha kedeita. Y a pesar de que estos tres casos aparecen juntos, es posible que la Mishnah no quiera enseñar que para los tres se aplique esta misma ley. Quizá para el sordo, se aplica una ley que su lectura es válida en última instancia. Veja kedeita. Y para aquellos, el demente y el menor, se aplica otra ley, que su lectura no es válida ni siquiera en última instancia. Por lo tanto, se puede atribuir la Mishnah sobre la Megillah a Rabbi Yehuda, que opina que en última instancia, si la persona leyó la Shema sin oírse, igualmente habrá cumplido con su obligación, y no a Rabbi Yossi, como dijo Rav Matna. Sigue la Gemara y vuelve a refutar esta objeción. Y dice, Umi matzet le okme que Rabbi Yehuda. ¿Y acaso se puede decir que la Mishnah sobre la Megillah sigue la opinión de Rabbi Yehuda?
Vejami de Katane Sefa de Viuda Machshir Bekatán. Si la... Baruch Shekohot Guratom Leolam. Hay una pequeña tormenta importante aquí, así que vamos a aprovechar para decir una vez. Dice, si la Mishnah continúa diciendo, y de viuda autoriza al menor. ¿Qué quiere decir? Que la opinión primera no es la opinión de la viuda. Miklal de Resha la viudahid. Entonces, de aquí se aprende que el principio de la Mishnah no es que está diciendo la opinión de Rabbi Yehuda. Bedilma, Kula Rabbi Yehudahi. Y quizá toda la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Utre Gavne Katan. Y se refiere a dos tipos de menores. Vejasure Mahsara Veaji Katane. Y en realidad, la versión de la Mishnah es incompleta. Y esto es lo que en realidad debería estar escrito. Hakol que Shirim Likrot eta Megillah Huzmehen Shoteve Katan. Todos son aptos para leer la Megillah, salvo el sordo que no puede oír, el demente y el menor. Y aclara la Mishnah, Bame de Barima Murim, ¿a qué menor se está refiriendo? Bekatan Shelo Higia Alejinuch, a un menor que aún no ha llegado a la edad de obligatoria para que empiece a estudiar y educarse en el cumplimiento de las mitzvot. Abal Katan Shigia Alejinuch, pero si es un Katan, si es un menor que llegó a esta edad, Afilu Lejatjila Kasher, incluso a priori, es apto para leer la Megillah. Y concluye la Mishnah, libre de Rebiudá, esta es la opinión de Rebiudá. Rebiudá Machshir Bekatán, que Rebiudá valida la lectura del menor. Según este argumento, es posible que Rebiudá sea el autor de la Mishnah sobre la Megillah, lo cual nos indica que la Mishnah excluyó al sordo solamente en primera instancia y que considera su lectura válida en última instancia, tal como sostiene Rebiudá respecto al caso del que recita la Shema sin oírse. Y no Rabbi Yossi, como dijo Rav Matna. Sigue la Gemara y dice, Bemayo quinta, ¿y a qué tan a las atribuye la Mishnah sobre la Megillah? Que Rabbi Yehuda, a Rabbi Yehuda, Bediabad y en Lechatjilalo. Esto significa que entiendes que su opinión en nuestra Mishnah, con respecto al recitado de la Shema, es que si uno lo dice sin oírse, a posteriori habrá cumplido con su obligación, y a priori no, Ela, ha de Tane Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon ben Pazi. Si es así, la verdad que enseñó Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, ¿qué dice? Que el sordo que puede hablar y no oír se le permite separar la teruma incluso a priori, aunque no oiga la veraja que recita. Mani, la opinión de quién sigue esta vereita. No Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yossi, ni la opinión de Rabbi Yehuda, ni la opinión de Rabbi Yossi. ¿Por qué? Y Rabbi Yehuda, porque si fuese que siga la opinión de Rabbi Yehuda, ¿por qué dice que el sordo tiene permitido separar la teruma a priori? Diabad in, es decir, según tú, la opinión de Rabbi Yehuda sostiene que únicamente a posteriori se le permite, pero a priori no, lejatjilalo, y Rabbi Yossi. Y por otro lado, si la veredad corresponde a la opinión de Rabbi Yossi, con más razón no puede ser. ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi dice, incluso a posteriori no se le permite. Entonces, ¿cómo puede ser que sea la opinión de Rabbi Yehuda? El amai Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué sugieres? Que la veredad de Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, que le permite al sordo desde un principio separar la terumá, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, la filu lejatjila name, y que él sostiene que nuestra Mishnah, que incluso en principio también se puede recitar la Shema sin oírse, el ajá de Taña, pero entonces la verdad que dice, lo llevaré a jalar Birkat Hamazon Belibó, que la persona no diga el Birkat Hamazon en su corazón, es decir, en silencio, sin oír las palabras, ve im berach yatza, pero si la dijo, cumplió con su obligación. Mani, la opinión de quién sigue esta vereita. Los Rabbi Yehuda, pero Rabbi Yossi, ni la opinión de Rabbi Yehuda, ni la opinión de Rabbi Yossi. ¿Por qué? Y Rabbi Yehuda, porque si fuese que es la opinión de Rabbi Yehuda, ha amar afilu lejatjila, estaría diciendo que incluso a priori se puede recitar sin oírse. Ve Rabbi Yossi, ha amar diabad namelo, y la opinión de Rabbi Yossi, que él piensa que ni siquiera a priori, ¿sí? Entonces no puede ser ni uno, ni puede ser el otro. Leolam, Rabbi Yehuda, vafilu lejatjila name. En verdad, se debe concluir que Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah sostiene que incluso en principio también se puede recitar la Shema sin oírse, velo kasha, y no hay dificultad con ello. Como Hadide, la verdad que dice que un sordo puede en principio separar terumá, sigue la opinión del propio Rabbi Yehuda, que sostiene que uno puede recitar la Shema sin oírse, incluso a priori. Hade Rebe, y mientras que la otra vereitá, la de Birkat Hamazon, refleja la opinión de su maestro Rabbi Elazar ben Azariah. Y dice, de Taña, se enseñó en una vereita, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yehuda enseña, en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, Hakore et Shema Sarich Yashmi Aleozno,
quien recita la Shema lo debe hacer con la voz suficientemente alta para escucharse a sí mismo. Sheneemar, por esto que está dicho, Shema Israel, Hashem lo que no, Hashem Echad, escucha Israel, es decir, que lo importante es escucharse a uno mismo. Rabbi Meir no está de acuerdo. Amarlo, Rabbi Meir le dijo Rabbi Meir a Rabbi Elazar ben Azariah, Hareu Omer Asher no gemes abeja yo mal abeja, que el versículo dice que tienes que poner estas palabras en tu corazón. De ahí se entiende que tiene que ser, depende del pensamiento. ¿Sí? Y así es como concluimos entonces de la palabra debe, ¿sí? Es decir, debe hacerse escuchar, ¿sí? Entonces ahí se aprende que Rabbi Elazar dice, lo debe hacer con la voz suficientemente alta para que su oído lo oiga. Se entiende que solo en principio uno debe irse a recitar la Shema y que si ya la recitó sin oírse, la persona habrá cumplido igualmente con su obligación. Esto sirve de prueba para la conclusión de la llamada. La veredad de Birkat Hamazon sigue la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. Dice, hasta de Atetaleaji, y ahora que ha llegado hasta aquí, a esta información, y nos dice a conocer la opinión de Rabbi Meir, que la persona puede recitar la Shema sin oírse. Afilu tema de viuda, que Rabbe Svirale, incluso podrías decir que la viuda sigue la opinión de su maestro, Rabbi Elazar ben Azariah. Es decir, si la recitó sin oírse, en última instancia la persona habrá cumplido con su obligación, pero a priori sí debe oírse. Velo kasha, y aún así no hay dificultad. ¿Por qué? Ha de viuda, estas, es decir, la Mishnah de Terumot y la Bereitá de Birkat Hamazon, que exigen en principio a priori oír lo que uno recita, siguen la opinión de la viuda, Behar Rabbi Meir, mientras que la Bereitá, la que permite al sordo separar la Terumá, incluso a priori, sigue la opinión de Rabbi Meir. Amar Rav Hizda, Amar Rav Shila. Dijo Rav Hizda en nombre de Rav Shila. Alajá que Rabbi Yehuda. Sheamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. La alajá se fija, como dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, es decir, que establece que la persona debe oírse al recitar la Shema, la alajá que Rabbi Yehuda, y la alajá se establece también conforme al propio Rabbi Yehuda en la Mishnah. En última instancia, aunque no se haya oído, habrá cumplido con su obligación. Aparentemente, al concluir que Rabbi Yehuda sigue la opinión de su maestro, las palabras de Rav Hizda parecen redundantes. La Gemara explica, Ustrija, y es necesario que Rav Hizda mencione el alajá, que el alajá se fija como estas dos opiniones. De I Ashmeinan alajá que Rabbi Yehuda, puesto que si solamente dices que el alajá es como Rabbi Yehuda, Haba amena afilu lejatjila. Hubiéramos pensado que sostiene que incluso en principio uno puede recitar la Shema sin oírse, para evitar ese posible malentendido. Kamash Malan, alajá que Rabbi Yehuda, Shamar, Mishun, Rabbi Elazar ben Azariah. La Hizda nos enseñó también que el alajá se establece según la opinión de Rabbi Yehuda, que como dijo su maestro Rabbi Elazar ben Azariah. Y seguimos. Dice, veías Meinan alajá, y estamos aquí. Voy a marcar la página, perdón. Ahí. Seguimos y dice, veías Meinan alajá que Rabbi Yehuda, Shamar Mishun Rabbi Elazar ben Azariah. Y por otro lado, si Rav Hizda solamente hubiese dicho que el alajá se establece conforme a lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, Haba menatzarich ve'en lo takana. Hubiéramos pensado que al recitar la Shema uno debe oírse y que de no oírse la recitación no tiene arreglo. Es decir, la persona no habrá cumplido con su obligación ni deberá repetirla. Para evitar este posible malentendido, Kamash Malan, alajá que Rabbi Yehuda. Por eso viene Rav Hizda y añade y dice que la alajá es como Rabbi Yehuda, que incluso a posteriori, si no lo oyó, cumplió con la obligación. Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Mahloket Bekriyat Shema. La discusión entre los Tanaim sobre la necesidad de oír lo que uno pronuncia es solo con respecto a la lectura de la Shema, Abal Beshiar Mitzvot, pero con el resto de las Mitzvot, es decir, en las Berajot. Dibrea Kol Lo Yatza, todos los Tanaim concuerdan que si uno no escuchó la Berajá, no cumplió con su obligación. Dichtiv Asket Ushma Israel. Está escrito en el libro de Barim, en un versículo que continúa hablando sobre el cumplimiento de las Mitzvot, y dice, atiende y escucha a Israel. De aquí aprendemos que la persona debe escuchar cualquier verajá que recite. En la yeshiva objetaron lo que dijo Rabbi Yosef con esta veraita. Lo llevarán Birkat Hamazon belibó. La persona no debe recitar Birkat Hamazon en silencio. Vein beraj yatza. Pero si la bendijo, si dijo Birkat Hamazon en silencio, habrá cumplido con su obligación. Vemos que esta veraita refuta claramente lo que dijo Rabbi Yosef. La Gemara corrige la versión de la enseñanza de Rabbi Yosef y dice, Ela, y itmaraji itmar. En verdad,
Si eso se enseñó, así fue como se enseñó. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Mahloket Bekriyat Shema. Hay una discusión entre los Tanaim sobre la necesidad de oírse únicamente respecto al recitado de la Shema. Dichtiv, puesto que está escrito, Shema Israel, escucha Israel. Abal Beshiar Mitzvot, pero con el resto de las Mitzvot, es decir, del resto de las Berajot, Libre Hakol Yatzah, todos los Tanaim coinciden en que si uno no escuchó la Berajá, de todas formas habrá cumplido con su obligación. Y sigue la Gemara y dice, ve activa Asketushma Israel. ¿Y cómo es posible que Rabbi Yosef haya dicho esto? Si está escrito, atiende y escucha Israel, lo que da a entender que si no se escucha las verajot que se recitan, no se cumple con la obligación. Responde la Gemara, Hahu bedibre Torah keti. Es decir, no supone una dificultad, porque ese versículo fue escrito con relación al estudio de la Torah, para enseñar que la persona debe esmerarse para estudiarla, y no se refiere en absoluto a nuestro asunto acerca si se deben escuchar o no las bendiciones que uno produce. Dice, Kara velo dikdek beotiotab. Segunda parte de la Mishnah nos decía que si la persona leyó y no fue meticuloso, no fue preciso en la pronunciación de sus letras, que decía ahí, Rabbi Yossi dice que cumplió y Rabbi Yehuda dice que no cumplió. Dice, Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Dijo Rabbi Tavi en nombre de Rabbi Yoshia. Alajá que dibre shenehem lehakel. La alajá se establece según la opinión de estos dos Tanaim de la Mishnah, es decir, Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi. En cada caso se sigue la postura menos estricta, es decir, quien recitó la Shema sin oírse cumplió con su obligación, pues en ese caso la alajá se fija conforme a la opinión de Rabbi Yehuda. Y por su parte, quien no pronunció correctamente las letras al recitar la Shema, cumplió con su obligación, pues ese es el caso, y en este caso, la alajá se fija conforme a Rabbi Yossi. De Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Y explicó Rabbi Tavi en nombre de Rabbi Yoshia. Mai dichtiv, ¿cuál es el significado de lo que está escrito en el Basuk, en el versículo Shalosh Hena Lo Tisbana Sheol Veotzer Raham? Es decir, tres cosas son las que nunca se sacian: el sepulcro, la estrechez de la matriz, etc. Es decir, es un versículo que está en Mishle, y no lo tengo aquí. Ok. Y dice así, Vejima Inyan Sheol Etzel Rehem. Dice, ¿qué relación hay entre el sepulcro y la matriz para que el versículo los mencione juntos? Era lo más lejano, en verdad, el versículo te quiere enseñar lo siguiente. Mar Rehem Magni Sumotzi, así como la matriz recibe y luego saca, es decir, recibe el esperma masculino y luego saca un bebé de él. Afsheol Magni Sumotzi, similarmente el sepulcro recibe al muerto y sacará vivo cuando llegue el momento de Tejiat Ameti. Y sigue Rabbi Yoshia y añade, valor de Barim Kalvahomer. Más aún, esa es una conclusión a la que se puede llegar por un Kalvahomer. Dice, Umar Rehem Shemachnisin Bo Behashai. Ya que si en el caso de la matriz, en la que el esperma se introduce en ella con discreción, Mosiin Mimenu Bekolekolot, se saca de ella un bebé en medio de grandes voces, es decir, no los gritos, no piensen mal, sino del regocijo por el nacimiento. Sheol Shemagnisim Bobe Kolekolot, el sepulcro en el que se hace entrar al cadáver, lo alenu, en grandes voces, es decir, de dolor y llanto. Dice, Enodin Shemotziin Mimenu Bekolekolot. No es lógico que también se sacará de él a la persona con grandes voces de alegría cuando llegue el momento de Tejiyat Ametim, como dice el profeta Yeshayahu, y ocurrirá en aquel día, será tocado el gran shofar. ¿Sí? Entonces dice, concluye la Gemara, Mikan Teshuvah le Omerim en Tejiyat Ametim Minatorah. De aquí surge una respuesta para aquellos renegados que dicen que no se hace alusión a la resurrección de los muertos en la Torah escrita. Perdón, no sé quién puso la cámara. Muy bien. Y sigue la Gemara y presenta una ley sobre el tefilín y las mezuzot que se aprende en la sección de la Shema. Dice, Tane Rabbi Yoshia Kame de Raba. Rabo Shaya enseñó la siguiente braita en presencia de Raba. En relación a la mitzvah de la mezuzá, puesto que el versículo dice, Tavtam, es decir, escribirás las palabras en las jambas de tu casa. Tavtam, ¿sí? Como el versículo también pudo haber dicho, Vekatab,
pero en realidad dijo Uchtabtam. A raíz de ello, haciendo una derasha, una explicación, se interpreta la palabra Uchtabtam. Dice así, Uchtab Tam, es decir, escribe completo. Hakol Bichtab, para deducir que todo se debe aparecer en la escritura de los pergaminos que se colocan en los tefilín y las mezuzot. Es decir, las secciones deben escribirse completas. Afilu Tzavaot, incluyendo los versículos que contienen ordenanzas, como y las escribirás y los atarás, y no basta con escribir lo esencial de estas secciones. Amarle, le dijo Rabba Raboshaya, de Amar la Ahmani. ¿Quién es el que te enseñó esto que tú acabas de decir, que se interpreta así la palabra Uchtavdam, ya que si dijera Bekatab no se deduciría que se debe incluir? ¿Según la opinión de quién? Rabbi Yudahi. Seguramente te lo enseñó según la opinión de Rabbi Yehuda de Amar Gabe Sota, quien dijo con relación al pergamino de la Sota, Alot Kotev, se debe escribir en él solo las maldiciones mencionadas en la sección de la Torah de la Sota. Tzavaot enokotev, pero las ordenanzas no deben ser escritas. Veatamhu, y el que te enseñó esa veraita, entiende que la razón de la viuda es que en la sección de la Sota, que no tiene letras adicionales, pues solo dice Bekatav, no se debe incluir las ordenanzas. Por lo tanto, solamente ahí, en la sección de la Sota, sostiene que no se escriben las ordenanzas. Y escribe Bekatav et ha'alota ele, puesto que está escrito solamente Bekatav, escribirá estas maldiciones. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre qué es todo esto. Bien, sabemos que hay una mitzvah en la Torá. Cuando un marido tenía una sospecha de que su esposa lo había engañado, era llevada frente al Kohen Gadol y se le hacía beber lo que se llama el agua de Sotá. En esa agua de Sotá se disolvía un pergamino escrito con la sección de la Torá que habla sobre la Sotá. Bien, y ahí dice Bejatab, es decir, va a escribir estas palabras. Bejatab et alota ele, hakohen basefer umaha etme hamarim. Es decir, escribirá estas maldiciones el Cohen en un pergamino y borrará el pergamino en las aguas amargas. Bien, entonces ahí únicamente dice Bejatab. Y la viuda enseña que del hecho que está escrito Bejatab, solamente que tiene que escribir las maldiciones, pero no las ordenanzas, no lo que ordena que tiene que hacer, sino solamente lo que está escrito en términos de maldición. De ahí entendemos que esta forma de explicar la palabra Bejatab o Uchtavtam, ¿sí?, es una enseñanza de Rabbi Yehuda, y eso es lo que le dijo Rabba. Eso es lo que le dijo Rabba a Raboshaya. Dice, del hecho que tú explicaste, Uchtavtam, que hay que escribir todo, y no solamente lo que es el texto sin las ordenanzas, yo entiendo que tú explicas esta palabra como lo hace Rabbi Yehuda. Dice, y sigue entonces y dice, Uchtavtam abalahak dichtiv. Mientras que aquí con los tefilim y con las mezuzot, donde la Torah dice Uchtavtam, afilu tzabaot nami, también las ordenanzas deberás escribirlas. Rabba concluye con su objeción y dice, atutame de Rabbi Yehuda mishum dichtiv bejatab. Pero ¿acaso la razón de Rabbi Yehuda es que la Torah dice bejatab y no Uchtavtam, escribe por completo? No, porque basta con que diga bejatab para entender que se debe escribir la sección completa. De Rabbi Yehuda mishum dichtiv alot. La razón de que Rabbi Yehuda dice que únicamente hay que escribir las maldiciones es porque el versículo lo especifica. Dice, Bejatab et alot. Dice, alot in, las maldiciones sí, Tzabaot lo, pero las ordenanzas no. Sin embargo, con relación a los tefilim, no dice Uchtavtam, dice Uchtavtam al mezuzot beteja. Lo dice de una manera general, es decir, que hay que escribir todo. Rabbi Shaya responde y dice, Isteri, en verdad, esa predita sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Y aún así es necesaria la derashá para enseñar que en los tefilim y en los mezuzot se debe escribir las secciones completas, pues sin ella, Salkadat Jamena, yo podría haber pensado, Nelav Ketiva Mehatam. Hubiese podido hacer una analogía entre la escritura, es decir, las escribirás de la parashá del tefilim y de las mezuzot, y la escritura de ahí, la que se encuentra en la parashá de la Sotá, de lo que hubiéramos deducido. Mahatam alot in tsebaot lo, tal como ahí en la Sotá se escriben las maldiciones y no las ordenanzas. Afkan name tsebaot lo. Aquí también en los tefilim y las mezuzot no se deben escribir las ordenanzas. Para evitar este error, Ketab Rahmaná Uchtavtam.
Para evitar este error, la Torah escribió, Tam, lo escribió de otra manera, Afilo Tzabaot, para decirnos que incluso las ordenanzas. A continuación, la Gemara desarrolla la ley de la Mishnah, el deber de pronunciar correctamente las letras de la Shema. Y dice, Tane, Rabobadia, Kame de Raba. Rabobadia enseñó esta verdad en presencia de Raba. En la Kriyat Shema está escrito, Velimatem, enseñaréis. Ahora, si vamos a explicar esta palabra, Velimatem, vamos a hacer una derashá y la vamos a interpretar como si fueran dos palabras. Velimad tam, que significa estudia completo. Y se interpreta así. Sheyel y mudeja tam, que tu estudio, es decir, la pronunciación de las palabras de la Shema, sea completo. Sheiten rebach ben adebekim, o sea, debes hacer una pausa entre las palabras que se pegan. ¿Sí? Es decir, una que termina por una letra y comienza por la misma letra por la que concluyó la anterior. Ane Rabba Batre. Agregó Rabba a continuación sobre lo que dijo Rabo Badia. Que gon al levabeja. Como por ejemplo, cuando la Shema nos dice al levabeja. Es decir, sobre tu corazón. Es decir, al es Ain Lamed, termina por la letra Lamed. Y levabeja comienza por la letra Lamed. Entonces yo tengo que tener cuidado al pronunciar y no decir al levabeja para que parezca que solamente es una sola palabra con una sola Lamed en medio, sino que tengo que hacer al levabeja, separar las dos palabras de manera clara. Dice al levavhem, lo mismo pasa cuando dice al levavhem, sobre vuestros corazones, o cuando dice bejol levabeja, vemos todos estos casos que termina por una letra y comienza por la misma letra, siguiente palabra, o cuando dice bejol levavhem otra vez, o esev besadeja, es decir, la hierba en tu campo, o va'abadetem mehera, y os perderéis rápidamente, o akanaf petil, la esquina de un hilo, o etchem me'eretz, a vosotros de la tierra de Egipto. Todos estos son pares de palabras en los que se podría incurrir en la omisión de una letra si no se hace una pausa entre ellas. Amar Rebijama Berebijanina, dijo Rabjama Berebijanina, Kola Korekidat Shema, Umedakdek Beotiotab, todo aquel que recita la Shema y es muy meticuloso en sus palabras, en pronunciar bien las palabras y sus letras, Metzanenin lo Gehinam, le enfrían el Gehinam. Sheneemar, como dice el versículo, Befares Shaddai Melachim Ba Teshalek Betzalmon. Cuando desparrame Dios a los reyes que ocupan la tierra de Israel, en ella se volverá blanco como nieve el pueblo que reside en las tinieblas. Se interpreta a modo de derashá. Alticre befares ela befares. Ok. No leas la palabra befares con una letra sin al final, sino befaresh con una shin. Sí, perdón, no vi el punto de la shin. Dice alticre betzalmón ela betzalmabet. Y no leas betzalmón con una nun al final, sino betzalmabet con una taf, y la palabra sería un sinónimo de Geinam, Salmavet. Y según esta explicación, lo que el versículo dice es así: si eres meticuloso al recitar la Shema, la Torah te enfriará el Geinam como la nieve que enfría. Bien, vamos entonces vamos a avanzar un poquito más, entrar un poquito en la página Tet Vav, ¿de acuerdo? Y dice así: Amar Rabijama, perdón, no, Amar Rabijama Barrebijanina. También dijo Rabijama Barrebijanina. Lama nismehu, perdón. Lama nismehu linjalim dichtiv. Elohim ohalim linjalim dichtiv. Perdón, vamos a repetir. Me he liado un poquito. Dijo Rabijama Barrebijanina. Lama nismehu, ¿por qué son mencionados juntos? Nehalim o Halim Linhalim, las tiendas y los arroyos. Bien, ya estamos en la página 16, que no tenemos aquí en la pantalla, así que vamos a volver a la vista general. Las tiendas y los arroyos, como encontramos escrito en un versículo. Dice, Ka'aholim Nata Begomer, Kin Halim Nitayu, que ganot alenahar. Es decir, cual arroyos se extienden, cual jardines junto al río, cual tiendas que ha plantado. Entonces, ¿qué dice? Lomar leja. Esto viene a enseñarte. Manejalim ma'alim et ha'adam mitum'a letahara.
De la misma manera que los arroyos elevan a la persona que se sumerge en ellos del estado de impureza al estado de pureza, af o halim ma'alim et adam, mikaf jobá le kaf zehut. Del mismo modo, las tiendas, ¿a qué se hace referencia a las tiendas? Hace referencia al Bet Midrash, a los lugares donde se estudia Torah. Elevan a la persona al inclinar su balanza del pecado al mérito. Con esto llegamos a los 2 puntos en la página 16 y Bezrat Hashem, a partir de ahí retomaremos nuestro estudio mañana, en la mañana, después de la tefilá de Shachrit, sobre las 9:30, aquí en la tierra de Israel. Que tengamos Shavua Tov, Hazak Baruch y Hizku Veimsu, sigamos estudiando día a día.